Pero para caminar en la vida en el Señor, hermano, hay formas distintas de caminar. Entonces, nosotros nos comenzamos a dar cuenta, hermano, que cada persona o cada cristiano o cada creyente se maneja de diferente manera. Para los que hemos estado viniendo al discipulado, la última clase que nosotros, el último discipulado que recibimos, ¿cómo se titulaba, hermanos? Wow, solo hermana Leslie. Bueno, hermana Leslie, el amigo de Dios. Pero ahí aprendimos, hermano, que para ser amigo de Dios no se llega de primas a primeras. ¿Cómo se llega a ser amigo de Dios? Es un proceso, pero ¿cuál es el primer paso? Hoy sí van a reprobar, hermanos, ustedes. Primero hay que ser oyentes. Luego, ya los metí en problemas, hermanos. Primero hay que ser oyente. Luego, creyente. Luego discípulo. Y cuarto, siervo. Entre todos estamos aquí poniéndonos en orden. Y luego, amigo. Ahora, cada nivel o cada etapa, hermano, es totalmente diferente. Y dentro de la congregación, hermano, hay unos que son oyentes, otros que ya creen, otros que ya comenzaron a ser discípulos, otros ya comenzaron a ser siervos y otros han llegado a la... ¿Será que ya habrá algún hermano que es amigo de Dios aquí? Por ver, hermano Fermín. Pero ahora, el asunto está, hermano, que eso solamente lo puede, hermano, el único que puede aprobar todas estas etapas, hermano, es Dios. Pero nosotros lo vamos a ver a través, hermano, de su forma de vida. Y lo podemos ver, hermano, cuando los discípulos, hermano, cuando Jesús, hermano, eligió a los 12. Cuando eligió a los 12, hermano, no los eligió, hermano, porque sí llenaban los requisitos. No, los escogió, hermano, porque aquellos creyeron. Oyeron a la palabra, creyeron y lo siguieron. Pero cuando Jesús se fue al cielo, cuando Él dejó esta tierra físicamente, los discípulos del Señor, hermanos, se quedaron a una cierta estatura. ¿A qué estatura se quedaron ellos? Eran discípulos, pero ya eran siervos, porque servían. Ahora, ¿por qué estoy poniendo, hermano? ¿Por qué estoy hablando así o por qué estoy poniendo esto, hermano? Porque quiero poner una base, hermano, para que nosotros de ahí, hermano, edifiquemos. O desde ahí empecemos a recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. El asunto es este, hermano, que muchos en la congregación, hermano, ya llevan 5 años, 6 años, 10 años, pero todavía están en la estatura de oyentes. Otros ya también tienen sus años y todavía están a la estatura de creyentes. Y otros que posiblemente no necesariamente tienen que tener 10 años, 5 años o 2 años. Quizá ya llevan 1 año en la congregación y ya dejaron de ser oyentes, ya dejaron de ser creyentes y ya son discípulos.
¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde es que cambia, hermano, esa situación? ¿Dónde está el cambio? Y es complicado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, hermano, quieren ser hasta llegar, anhelan, hermano, anhelan estar con el Señor. Entonces, la etapa que más anhelan llegar es la del creyente. ¿Por qué la del creyente? Porque ahí no hay compromiso. Ahí creen en el Señor Jesucristo, sí. Creen uno pregunta y en todo creen. Pero ¿quiere servir o quiere ser discipulado? Nadie quiere. O algunos quieren, otros no quieren. No, pastor, es que mire el trabajo, pastor. Mire las responsabilidades. Entonces no quieren ser discípulos. Y si no quieren ser discípulos, mucho menos servir, hermano. ¿A cuánto les gusta servir? Hoy sí viene venenoso, ¿verdad, hermanos? Y usted dirá, este pastor por mí lo está diciendo. Miro muchas caritas ahí que me están diciendo, ese pastor por mí lo está diciendo. ¿Y qué cree usted, hermano? Que sí. Porque ¿de qué serviría, hermano, yo venir a predicar si es para los que no vinieron? ¿Verdad? Entonces, lo estamos diciendo por todos nosotros, hermano. Así que dígale a su hermano que está a su lado, no te sientas mal. Al final es la verdad. No te ofendas con la verdad, diga. No, hermano, pero mire, esto es de cierta manera, yo se lo digo, hermano, sarcásticamente. Pero el punto, hermano, es de que nosotros nos demos cuenta, porque a lo mejor no lo entendemos. A lo mejor no se nos ha revelado. Entonces lo que Dios quiere, hermano, es revelarnos. ¿Y qué es revelar, hermano? Que lo comprendamos. Porque recuerda usted que la palabra dice que hay muchos que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que están viendo la situación pero no la entienden. Están escuchando la voz de Dios pero no la pueden discernir. Entonces, lo importante sería, hermano, que nosotros le digamos al Señor en medio de todo lo que Él nos permite y que Él nos da la oportunidad, hermano, de que Él nos presente, hermano, que nosotros se nos revele. ¿Por qué? Porque hermano, los beneficiados no va a ser, hermano, el vecino, el beneficiado es uno mismo. Entonces, les hablaba que entonces los discípulos, hermanos, se quedaron a una cierta estatura, a la estatura de discípulos y de siervos. Pero ahora, algo que a donde quiero comenzar, hermano, mi mensaje es esto. Que la iglesia de Dios, ¿dónde comienza la iglesia de Cristo? ¿Dónde comienza la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, hermano, comienza desde que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y le entierran la lanza en su costado. Hermano, desde ahí es donde la iglesia de Cristo comienza, hermano, ahí nace la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento, cuando nos damos cuenta, hermano, cuando empieza a surgir, hermano, la iglesia primitiva que se le llama, la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, hermano, tenemos que poner bastante atención, hermano, cómo comenzó la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner atención, hermano, cómo comenzó? Porque mira, hermano, así como es el principio, así va a ser el final. Así como comenzó la iglesia, así va a terminar la iglesia. Ahora, ¿cómo comenzó la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, hermano, comenzó con el derramamiento del poder del Espíritu Santo.
Miren, Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, no lo busque, solo escúchelo. Miren, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice, me seráis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús, mire, les dijo, antes de decirle esto, también les dijo, quédense aquí, no se muevan? Es importante que nosotros notemos eso, que dice, quédense aquí y no se muevan hasta que haya venido la promesa. ¿Y cuál era la promesa? El derramamiento del poder del Espíritu Santo en aquellos siervos. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle la lupa a esto, hermano? Porque la iglesia de Cristo, hermano, para que fueran a ser testigos, para que llevaran, hermano, a cabo la gran comisión que Jesús les había dejado a la iglesia de Cristo, hermano, era necesario, hermano, que fueran llenos con el poder del Espíritu Santo. Voy a repetir. Para poder llevar la gran comisión, hermano, y poder testificar del poder de Dios y de sus prodigios y sus señales, hermano, era necesario ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia de Cristo comienza, hermano, llenándose del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué sería necesario? Mire, hermano, ¿por qué cree usted que era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo? Porque tenía que haber una razón o varias razones. ¿Me quiere ayudar esta noche? Ayúdeme a predicar esta noche. ¿Por qué creen ustedes que era necesario ser llenos del Espíritu Santo? Para ser testigos, eso ya lo dijimos, para ser testigos del poder de Dios. Pero miren, hermanos, la razón por la que la iglesia necesitaba ser llena con el poder del Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque iban a ser perseguidos. Porque tenían que pasar, hermano, por pruebas. Tenían que pasar por luchas. Tenían que pasar, hermano, por circunstancias que sin la ayuda del poder del Espíritu Santo, nada de todas esas cosas que pasaron hubieran podido pasar. ¿Me entiende eso, hermano? O más o menos. Mire pues, Pedro. ¿Se acuerda usted de Pedro, verdad? Allá en el monte, ¿dónde fue? En el Getsemaní. Cuando fueron a agarrar a Jesús. Y lo querían tomar, hermano, para llevárselo y llevarlo a la cruz. ¿Cómo actuó Pedro? Actuó, hermano, carnalmente. Actuó en la carne. Peleó con sus armas carnales. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía estaba en una estatura carnal, humana. Y las pruebas que venían después no eran más fáciles, eran mucho más complicadas. Vamos a regresar un poquito más atrás. ¿Por qué cree que Pedro, a ese Pedro, hermano, que usted conoce, ese que caminó sobre las aguas, tan criticado que es el apóstol Pedro, hermano, pero mire, rompió el récord? No hay alguien en la historia de la raza humana que haya caminado en las aguas, excepto Pedro. Pero entonces le decía, vamos a regresar un poquito más atrás. ¿Se acuerda usted cuando le dijo Pedro a Jesús, contigo voy hasta la muerte? Pero luego
Agarraron a Jesús, pero Jesús le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, dice, va, ya me habrán negado. Ahora, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, yo contigo, por ti, hasta la muerte. Pero miren, hermanos, a la primera le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Y qué les dijo Pedro? No, muchachos, ustedes están equivocados. Ustedes están mal de los ojos, yo no soy. Y lo vuelven a señalar. Porque mire, hermano, el que comienza a andar con Cristo de verdad, hermano, aunque lo quiera negar, hermano, ya se lo comienza a notar. Pedro todavía no tenía la estatura que Dios le iba a dar, pero ya se le notaba, ya se notaba el cambio. Ya no hablaba como los demás, ya no se vestía como los demás, y ya no caminaba como los demás. Mire, hermano, por eso, hermano, aunque usted no lo crea, aunque usted piense que no, mire, cómo camina tiene que ver, cómo se viste tiene que ver, cómo habla tiene que ver mucho. Claro, no es una imposición, pero hermano, algo tiene que estar pasando en nuestras vidas cuando comenzamos a caminar con Jesús. Pero bueno, ese no es el enfoque esta noche. El enfoque es, hermano, que Pedro lo niega 3 veces. Ahí todavía Pedro y todavía Jesús todavía no se había ido al cielo. Pero Pedro todavía estaba, hermano, en el modo. ¿En qué modo estaba? En modo avión me va a decir usted, no, modo carnal. En modo carnal estaba Pedro. Entonces, cuando estaba en modo carnal, ¿cómo actuaba? Aunque quisiera hablar, hermano, aunque quisiera actuar en modo espiritual, no podía. ¿Por qué? Porque estaba en modo carnal. Y aquí es, hermano, donde yo quiero en el nombre de Jesús que nosotros notemos que sí hay una gran diferencia, hermano, entre ser un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y ser un hombre creyente con Cristo en el corazón, pero vacío del Espíritu Santo. ¿Cuántos vacíos del Espíritu Santo hay aquí? No diga amén, hermano. Mejor busquemos. Porque sabe, hermano, lo bendito, lo lindo y lo bendito y lo maravilloso que del Dios que nosotros tenemos, hermano, es que nos habla no para condenarnos, sino que nos habla para que nos despertemos. Para, como decimos nosotros los chapines, para que nos pongamos las pilas, mucha. Sí, pongámonos las pilas, hermanos. Si estamos vacíos, pidámosle al Señor. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nunca hemos tenido esa experiencia, hermano, aunque usted quiera actuar espiritual, posiblemente no va a poder actuar espiritual. ¿Por qué? Porque todavía está en modo. Me gusta que se hagan los quites ustedes. En modo natural dice, pero modo natural igual carnal. Entonces hay diferencia, hermano. Pero ahora mire, ahora se viene, hermano, se viene el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles, miren lo que dice, ahora sí leamos, mire. Dice Hechos capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, dice. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entre paréntesis, hermano, mire, cuando uno es bautizado con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo puede estar uno seguro? Mire, hermano, la señal de que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que usted ya haya hablado en otras lenguas. Amén.
Cuando usted diga, porque usted pueda tener la duda, pastor, ¿será que yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo? Viera que un día chillé y me revolqué, me hice pedazos, me hice esto y todo. Pero si no habló en nuevas lenguas, hermano, posiblemente todavía no ha sido. Tal vez era un berrinche el que usted hizo. Sí, hermano, ¿usted cree que no hay cristianos berrinchosos? Ay, hermano, sobran. Pero mire, entonces, una de las señas iniciales de que usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, hermano, es que haya hablado en otras lenguas. Pastor, pero si yo no puedo hablar, hermano, es que no depende de uno. Ahora, lo que usted sí tiene que hacer, hermano, miren, porque uno tiene temores, uno tiene miedos. Y a veces, hermano, uno siente ese deseo. Yo en muchas ocasiones sentía, hermano, el impulso, hermano, de hablar en otra lengua, pero yo mismo, hermano, contristaba al Espíritu porque no le daba libertad. Entonces, mire, en esta noche, aprovechando, hermano, que cuando usted sienta el impulso, hermano, de hablar en otras lenguas y que usted diga, pero me va a escuchar mi esposa, hermano, que no importa. Que me va a escuchar el vecino y qué va a decir, no importa. Hermano, si usted tiene el impulso y usted siente el deseo, hermano, dele libertad. Dele libertad al Espíritu Santo y hermano, mire, y va a ser una experiencia tan maravillosa. Porque cuando uno tiene esa experiencia, hermano, es ahí cuando uno recibe el poder, la autoridad. Muchos dicen, hermano, que el Espíritu Santo es una fuerza, que es un poder. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza y no es un poder. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Amén, hermanos. Okay, o sea, ¿esto qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que no tiene poder? No, es todopoderoso. ¿Qué quiere decir, pastor? Que no tiene fuerza. Hermano, es una gran fortaleza, pero no es una potencia, no es un poder. No es una fuerza, no, es una persona que tiene poder y que tiene fuerza y que, hermano, y que está con nosotros. Entonces, ¿qué es entonces, hermano? ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Mire, hermano, ser lleno con el Espíritu Santo es maravilloso. Y mire, y también quiero que entendamos esto, hermano, que también hay momentos que nosotros como cristianos, hermano, tenemos unos momentos muy bonitos con el Señor, donde usted derrama su corazón, donde usted derrama su alma, donde usted derrama todo su ser, y usted se goza, usted llora y usted disfruta la presencia de Dios. Pero muchas veces ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Solamente, hermano, es como un toquecito, como un chispacito que Dios le da, que Dios le permite. Pero no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es, hermano, es que el Espíritu Santo mismo viene como una persona y ¿sabe qué? Se mete entre nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es, hermano, ¿qué entendemos nosotros por ser lleno, hermano? Por que haya algo que esté vacío y lo llenamos y dejarlo repleto del líquido, de lo que le estemos poniendo. Pero cuando nosotros no hemos recibido el bautismo o la llenura con el poder del Espíritu Santo, nosotros, hermano, no estamos llenos, de alguna manera estamos vacíos. Y cuando viene el poder del Espíritu Santo y se asienta entre nosotros, hermano, eso lo que quiere decir que el Espíritu Santo mismo viene, hermano, y se mete entre nosotros a tal modo, hermano, que usted ya no está vacío, sino que usted queda lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo funciona? Entonces, mire, el asunto está que alguien que no lo experimenta no lo puede, hermano, expresar. Esto solamente lo puede expresar aquel que ha tenido las experiencias con el poder y el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que, hermano, viene y se mete entre nosotros
Y ahora, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, entonces ya no somos guiados nosotros mismos por nuestra propia voluntad, sino que ya es el Espíritu Santo en nosotros. Un poquito complicado esto, hermano. Y solo se va a ver, hermano, a través de las manifestaciones que esa persona que es llena con el Espíritu Santo comience a reflejar. ¿Cómo así, pastor? Usamos al apóstol Pedro como un ejemplo. Miren, ahora el apóstol Pedro es lleno con el poder del Espíritu Santo. Y cuando están siendo llenos con el Espíritu Santo, hermano, automáticamente vienen los enemigos y comienzan a hablar mal de los hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la diferencia. Usted puede leer todo el capítulo 2, hermano, del libro de los Hechos, que usted ahí lo va a encontrar. Pero dice la Biblia, hermano, que había mucha gente en ese momento, en ese tiempo, de diferentes lugares. Y gente, hermano, que conocía, gente que venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y dice que habían muchos, hermano, y comenzaron a hablar de aquellos, hermanos, que habían sido llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué comenzaron a hablar de ellos? Porque, hermano, fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, y quedaron ebrios, hermano, con el Espíritu Santo. A tal grado que no hablaban su lengua natal, sino cada uno hablaba en lengua diferente. Entonces estos espectadores, hermano, que estaban viendo, comenzaron a decir: estos se les pasó la mano, estos están borrachos, estos están embriagados. Y mire, esa es una acusación, hermano, humana, una acusación a nivel carnal. Pero ¿sabe qué, hermano? Entonces se levanta el apóstol Pedro, el que peleaba carnal, el que estaba en modo carnal antes, pero ahora, hermano, ya fue lleno con el Espíritu Santo. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, Pedro, hermano, comienza a hablar la palabra de Dios. Ya no le importó, hermano, que lo estaban señalando. Ya no le importó que le estaban diciendo borracho. Ya no le importó que lo estaban mirando como un carnal. Ya no, ¿por qué? Porque ya no era Pedro. Era el Espíritu Santo usando la vida de Pedro. Y entonces vemos un Pedro, hermano, hablando la palabra, exhortando con la palabra, a tal grado, hermano, que 3,000 personas se le convirtieron en ese día al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ya no era el Pedro, hermano, vacío, sino que era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí es, hermano, donde yo quería leer capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12. Y aquí la palabra, mire, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, hermano, aquí la palabra dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Ahora, mi pregunta para usted es esta, hermano: ¿serían la mano de los apóstoles? ¿Sería la mano de los apóstoles? ¿Qué sería? Y eso es lo que nosotros tenemos que, hermano, lo que tenemos que darle relevancia. ¿Por qué? Porque yo les dije, hermano, de la manera que comenzó la iglesia primitiva, esa es la misma manera, hermano, que la iglesia de Cristo va a terminar aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas
que nosotros como iglesia necesitamos, hermano, ¿sabe qué es? Ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia, ahorita de alguna manera tenemos persecución. Pero mira, hermano, para la iglesia de Cristo viene una persecución, hermano, la cual nunca hemos experimentado. Y no estoy profetizando. Y no estoy deseando, hermano, que eso pase. Pero eso va a pasar. Ya está predicho. Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros es que Él nos quiere preparar. Mire, la iglesia primitiva, cuando comenzaron a predicar, cuando comenzaron a hablar la palabra, hermano, ¿qué hicieron con ellos? Los comenzaron a perseguir. Cuando ellos, hermano, mire, había problema cuando ellos hacían milagros. Había problema, mire, cuando Felipe llegó, hermano, a un lugar, creo que está en el capítulo 12 del libro de los Hechos, llegó, hermano, y ese lugar, hermano, un brujo lo tenía cautivado al pueblo total, a la ciudad completa. Pero vino el evangelista Felipe y comenzó a predicar la palabra. Dice que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar la palabra a tal grado, hermano, que se ganó la ciudad para Cristo. Y luego mandó a buscar a los apóstoles para que vinieran a orar por aquellos, para que el Espíritu Santo fuera derramado en ellos. Y también dice la Biblia que cuando los apóstoles, cuando Pedro y los discípulos oraban, hermano, dice que la gente recibía, hermano, el poder del Espíritu Santo. Por cada uno de los que oraban, dice la Biblia, hermano, que recibían el poder del Espíritu Santo. Los que estaban enfermos se sanaban. Los que estaban endemoniados eran libres. Los que tenían problemas, hermano, eran sanados. Pero ¿qué era por qué pasaban todas estas cosas? ¿Por qué la gente se sanaba? ¿Por qué la gente miraba cosas grandes? ¿Por qué la gente miraba prodigios? ¿Por qué la gente miraba señales, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque los discípulos, los apóstoles, hermano, eran gente, hermano, llenas con el poder del Espíritu Santo. Y aunque había persecución, aunque había, hermano, lucha, hermano, ese poder, esa llenura, hermano, fue lo único que los pudo sostener. Fue lo único, hermano, que los enseñó lo que debían de hacer. Porque mire, hermano, cuando uno tiene el poder del Espíritu Santo con uno, Él se convierte en el guía de uno. Mire qué tan lindo, hermano, es uno ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos, hermano, en situaciones complicadas, difíciles, de tomar una decisión, ¿sabe quién es el que nos ayuda? ¿Sabe quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen el poder del Espíritu Santo? Mira, hermano, puede ser que la razón por la que no puedes salir del estilo de vida, de la condición de vida, de tus problemas, de tus luchas, es porque cada decisión que tomas es una decisión no dirigida por el Espíritu Santo. Son decisiones tomadas desde tu propia perspectiva, desde tu propia mente, desde tus propios deseos. Y es ahí, hermano, es ahí donde realmente nosotros necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Mire, muchas veces nosotros nos dejamos llevar. Pensamos que el Espíritu Santo es solo para
mire hermano, que uno pone la mano en una persona y algo pasa. Pensamos que el Espíritu Santo es solo para esas cosas y no. El Espíritu Santo primero es, hermano, para nosotros, para guiarnos. Porque mire hermano, déjeme decirle esto. Hay muchos que tienen esos dones, que tienen ese regalo, esa gracia, hermano, que tienen dones proféticos, que tienen dones de sanidad. Y aunque tienen ese don, hermano, ellos mismos no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, primeramente, hermano, porque mire, lo que quiero destacar esta noche es esto. Porque muchas veces nosotros actuamos como ese, que se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama ese tipo que habla en el libro de los Hechos? Que él también cuando vio que los discípulos, que los apóstoles, hermanos, ponían, Simón se llamaba, Simón, era un brujo, un encantador. Que cuando él miraba, hermano, que los discípulos ponían sus manos sobre los hermanos, algo, hermano, comenzaba a descender en la vida de aquellos y eran llenos del Espíritu Santo. Entonces dijo Simón, yo también quiero eso. Pero él no lo quería, hermano, por el propósito por el cual Dios da esa bendición. La intención del corazón es de este Simón, porque ese era un negociante. Dijo, yo quiero lo mismo que ustedes tienen, para que yo también haga lo mismo. Cuando yo ponga mi mano sobre otro, también pase lo mismo. Pero él quería comprar el don, el regalo de Dios. Y los discípulos lo reprendieron, hermano. Y muchas veces nosotros nos vamos con esa finta, hermano, que queremos ser llenos, hermano, ¿para qué? Para poner manos y para ser exhibidos, para que todos miren, ¡hala! Ese hermanito, sí, ese es un siervazo, que ese cuando pone la mano, el otro cae tirado. Y buscamos, hermano, el derramamiento, buscamos el poder del Espíritu Santo para eso. Y no realmente lo deberíamos de anhelar por eso, hermano. ¿Sabe por qué realmente, primeramente lo deberíamos de anhelar, hermanos? Ser llenos con el Espíritu Santo, para ser mejores hijos de Dios, hermanos. Para tener una vida diferente a la que hemos llevado. Yo sé que usted y yo, hermano, todavía todos estamos en un proceso. Y que necesitamos, hermano, cada día, no solo un día, no solo una vez, no solo un año. Todos los días, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque ser hombres llenos con el poder del Espíritu Santo, hermano, vamos a ser hombres guiados, hermano, por el Espíritu Santo. Vamos a cometer menos errores. Vamos a cometer menos faltas. Hermano, todas las cosas que nos pasan ya no las vamos a ver desde el modo natural, sino las vamos a ver desde un modo espiritual. ¿Por qué hay tanto conflicto entre nosotros mismos como iglesia, hermano, como cuerpo de Cristo? Porque estamos vacíos, hermanos, del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas que nos pasan las agarramos, hermano, en el ámbito natural. Y en el ámbito natural, hermano, nadie queda bien con nadie. Todos quedamos mal. Pero cuando entramos, hermano, al modo espiritual, y entonces todas las cosas las comenzamos a ver, hermano, espiritualmente. Mire, un hombre y una mujer, cuando son guiados por el Espíritu Santo, ahí no hay odio, hermano. Mire, un hombre que está lleno del Espíritu Santo, hermano, ahí no hay odio. Mire, pruebe bueno, mejor no le digo que pruebe, pero mire, porque usted se puede meter a ese problema y decir, voy a probar lo que me dijo el pastor. Mejor no, mire, hermano, usted va a ver a un hombre que esté lleno del Espíritu Santo, usted lo va a molestar, lo va a buscar por la derecha, lo va a buscar por la izquierda, lo va a buscar por enfrente, le va a hacer, le va a deshacer. Y aquel, en vez de odiarla o odiarlo, más lo ama. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque está siendo guiado con el Espíritu Santo.
ese no le va a desear el mal. Ese, por más mal que usted le haga, siempre le va a pagar con un bien. ¿Por qué? Porque está actuando, hermano, en el modo espiritual. Entonces, mire, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, no busquemos el poder o el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, para ser exhibidos o para que digan, ese sí es bueno, ese sí sabe, ese sí lo usa Dios, ese sí, y usted se sienta, hermano, como que usted no hay nadie. No, hermano. Busquemos, hermano, la llenura del Espíritu Santo, hermano, para que la voluntad de Dios se haga real en nosotros. ¿Usted cree que los apóstoles, hermano, ellos buscaban ser exhibidos? ¿Usted cree que los discípulos, después de ser llenos del Espíritu Santo, ellos lo que hacían, lo hacían para que todos se dieran cuenta que ellos sí eran buenos? No, hermano. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque amaban a Dios. Y ellos no iban, hermano, ellos no iban en busca, hermano, de hacer esas cosas. No, ellos solo estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Y mire, hermano, cuando uno obedece la voluntad de Dios, es que esto es maravilloso, hermano. Cuando uno anda en la voluntad de Dios, hermano, pasan cosas, hermano, que Dios le da palabras a uno, Dios le da esa unción, esa cosa tan maravillosa que Dios pone en uno, hermano. Uno va a un lugar, uno va a una casa, uno va a cualquier lado, hermano, algo pasa. Mire, hermano, nosotros, y esto no es alarde ni de fe, ni para sentirme yo, hermano, el mejor, pero mire, nosotros con mi familia, a veces cuando nos ha tocado salir lejos, hermano, nos han pasado unas cosas, hermano, unas bonitas y otras terribles. Porque hemos visto la gloria de Dios, pero hemos visto al enemigo levantarse, hermano, en contra de nosotros, pero siempre hemos vencido. ¿Cómo olvidarme en una oportunidad, hermano, que tipo 12, ¿sabe qué horas serían? Hermano, una cosa horrible nos pasó. Pero, hermano, el nombre del Señor fue glorificado. Entonces, cuando uno está lleno, hermano, está lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo, hermano, cosas pasan. Bien, nosotros, hermano, le hablo de nosotros porque ¿para qué lo voy a hablar de otros? Si nosotros ya lo hemos visto. Nosotros ya lo hemos experimentado. Yo no le digo esto, hermano, para que usted diga, ese pastor si es un hombre de Dios. No, hermano, se lo estoy diciendo para que usted se lleve, hermano, ese testimonio. Pero nosotros hemos ido a lugares, hermano, donde no íbamos buscando eso, pero había una necesidad, oramos, hablamos y Dios hizo la obra. De verdad, hermano. Imagínense, hermano, que todos anheláramos de la manera que los discípulos hicieron, hermano, las cosas. Que mire, dice la palabra del Señor. Usted se acuerda de Juan y Pedro, ¿va? A la hora novena de la oración. Se acercaron a la iglesia, a la hermosa, dice que iban a orar. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿será que tenía pisto Pedro? ¿Será que tenían dinero? ¿Qué cree usted? ¿Será que llevaba dinero o no? Yo digo que sí tenían dinero, fíjese. Yo digo que Juan y Pedro sí tenían dinero. ¿Sabe por qué? Porque eran dueños, hermanos, de empresas pescarias o pescadoras, ¿cómo se dice? Yo digo que estos tenían billete. ¿Por qué no le dieron dinero? ¿Por qué no mire, ¿por qué no le dieron dinero Juan y Pedro al paralítico? Mire cómo lo veo yo en este momento. Porque el dinero, hermano, va y viene. Miren, si le hubieran dado en ese momento, vamos a suponer que le hubieran dado $10 cada uno. Juan y Pedro eran $20. Solo le hubiera ido para ir una vez a Burger King y otra vez a McDonald's y se le hubiera acabado.
Aunque ya estoy haciendo propaganda, vaya de a gratis. Pero, mire, le dijo Juan y Pedro al paralítico: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que le extendió su mano derecha y lo tomó y dice que inmediatamente, hermano, el paralítico, sus pies, dice, hermano, se le pusieron rectos, y dice que entró aquel andando y saltando, alabando a Dios. Pero ¿qué fue lo que provocó eso, hermano? ¿Cómo pasa eso? Si miren, hermano, muchas veces nosotros sentimos que de un catarrito nos vamos a morir. Sentimos que un dolor de cabeza, hermano, ya es un cáncer en la cabeza, un tumor. Y ahora, hermano, y note, mire, mi hermano, no quiero sonar muy espiritual, pero le tenemos más fe a una aspirina, le tenemos más fe a un Tylenol, le tenemos más fe a un ibuprofeno, hermano, que a Dios mismo. Ahora, usted dice: pastor, ¿es pecado tomar pastillas? No es pecado, hermano, no es pecado. Usted puede tomar sus pastillas, pero, hermano, le tenemos más fe muchas veces a esas cosas. Ahora, yo sé que usted de alguna manera tal vez ha tenido experiencias, pero mire, hermano, yo lo quiero invitar esta noche. Llenémonos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que Él nos llene con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Mire, hermano, porque los tiempos que nos van a tocar a vivir a nosotros y a nuestras generaciones, vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque carnalmente no lo vamos a poder alcanzar. Y entonces, en ese deseo y en ese proceso, hermano, de nosotros buscar, anhelar y ser llenos del Espíritu Santo, entonces, hermano, nos vamos a convertir en testigos de Dios, en testigos de Él. ¿Cómo así ser testigos? Hermano, ser testigo, hermano, es dar, valga la redundancia, ¿verdad? Es dar testimonio de lo que Él hace. ¿Cómo fueron testigos los discípulos? Hermano, que lo que Jesús hizo, ellos también lo hicieron. Porque Jesús les dijo: ustedes cosas mayores harán que las que vieron a Jesús hacer. Ahora, esa promesa o ese deseo no era solo para ellos, sino también para nosotros. Mire, aquí las cosas que pasaron aquí en este libro, dice, miren, el versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Miren, hermano, miren, ¿de qué manera? ¿De qué magnitud, hermano, Dios había llenado a estos hombres que andaban haciendo testimonio, hermano, del poder de Dios? Porque, mira, hermano, cuando uno ora, cuando uno ministra a una persona, cuando a uno ora por un enfermo y es sanado, ¿qué está pasando ahí? Lo que está dando es testimonio que Dios es real, que Jesús es real. Cuando una persona viene y ora por un endemoniado y el endemoniado es liberado, hermano, ¿qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo, hermano, que Dios tiene poder para echar fuera demonios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo.
Dios quiere manifestarse de una manera espiritual, hermano, para nosotros, en nuestras vidas primeramente y luego en los demás. Porque muchas veces queremos ir a liberar, hermano, pero nosotros no estamos liberados. Muchas veces queremos ir a orar por los enfermos y nosotros no hemos tenido la experiencia, hermano, de ser sanados. ¿Me entiende, hermano? Esto también, no crea usted que usted, porque está enfermo, no puede orar por otro enfermo, hermano. Eso puede pasar. Porque también no nos dejemos manipular por el enemigo, porque hay que entender que somos, de alguna manera, somos humanos también. Pero si usted en otras ocasiones, usted ya ha experimentado la sanidad, hermano, usted es un candidato, hermano, para orar por otro enfermo, para que lo mismo que usted ya experimentó, el otro pueda experimentar. ¿Por qué? Porque usted está dando testimonio que Dios es un sanador. Entonces, hermano, mire la magnitud de que Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que dice la palabra, hermano, que cuando Pedro pasaba por las calles, hermano, por los lugares, por los caseríos, era tanta la necesidad que había, hermano, que Pedro no podía poner sus manos sobre todos. Pero dice la palabra que tan solo el hecho que la sombra de Pedro le cayera a un enfermo, hermano, el enfermo era sano, el endemoniado era liberado. Ahora, ¿sería la sombra de Pedro o qué sería, hermano? Hermano, era el Espíritu de Dios en Pedro. Por eso, hermano, nosotros necesitamos, como cristianos, necesitamos, hermano, llegar, anhelar así como estos hombres anhelaron el Espíritu Santo. Y que nosotros en este tiempo, hermanos, seamos hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos. Tenemos, hermanos, batallas que carnalmente, humanamente, no las vamos a poder ganar solamente si tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra forma. Mire el mundo que nos ha tocado vivir, hermano. En este mismo momento, hay una lucha en el ambiente espiritual, una batalla que nosotros quizás no la podemos entender. Hoy por hoy, miren hermano, el debate que hay, la lucha que hay entre un partido contra otro partido. Ahorita estamos a punto, hermano, de llegar al mes de las elecciones para el nuevo presidente de Estados Unidos. Nosotros como iglesia, hermano, deberíamos de estarle clamando al Señor que Él ponga la persona que Él quiera poner. Y que nosotros no caigamos, hermano, en un ambiente político, pero sí deberíamos de ver, hermano, qué es o quién es el candidato, hermano, que más se apega a la voz de Dios. ¿Cuál es el candidato que más se apega, hermano, a los mandatos divinos, a los mandamientos? Pero en este mismo momento hay una batalla. Mire, uno le tira al otro y el otro le tira al otro. Uno saca las cosas malas del otro y el otro saca las del otro. Hermano, hay una lucha, hay un debate. Quiera usted no lo quiera, hermano, si nosotros no tenemos cuidado, también nos va a caer a nosotros. ¿Cómo así, pastor? Mire, esto es espiritual, hermano, créalo o no, esto es espiritual. Y así como hay los candidatos, uno mira el mal del otro y saca sus trapos sucios, como se dice, hermano, de igual manera ese es un espíritu que está operando ahorita. Y muchas veces también entre nosotros como cristianos, hermano, andamos viendo, hermano, los trapitos sucios de otros, pero no miramos los nuestros. Entonces no caigamos en ese ambiente, hermano, que el mundo está viviendo. Pero eso solo lo vamos a entender, hermano, si nosotros estamos en un ambiente espiritual. Y si no, vamos a actuar tal como ellos y nos vamos a sentir cómodos porque estamos hasta ese nivel. Pero Dios, hermano, está anhelando que usted y yo nos levantemos y que clamemos y que anhelemos, hermano, no vivir como el mundo vive, sino vivir, hermano, a la manera de Dios.
que le preguntemos al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo camine? Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Señor, ¿cómo quieres que yo trate a mi hermano? Señor, ¿cómo quieres que trate yo a mi vecino? Señor, ¿cómo quieres que trate yo? Y el Señor, hermano, nos va a guiar, el Señor lo va a hacer. Mire, el apóstol Pedro, hermano, cuánto ataque recibió. Y hermano, después de que no quiso morir, o después de que no quería ser aprendido por los hermanos, por los enemigos, después, hermano, la muerte del apóstol Pedro fue una de las muertes más terribles, cómo murió el apóstol Pedro. Y mire, hermano, también el primer mártir que fue Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, hermano, dice que él miraba la gloria de Dios. Imagínese usted, y usted no aguanta ni siquiera un mal testimonio. Fíjate que hablaron de vos. ¿Quién fue? ¿Quién? Fíjate que dijeron esto. Decime quién fue, porque este sí me va a conocer quién soy yo. Pero miren, Esteban, hermano, pedradas le tiraban. ¿Y sabe qué miraba él? Cielos abiertos. La gloria de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Como él tenía que dar testimonio de su maestro, y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.